Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en Cortes de la Frontera, la provincia de Málaga. Vamos a hacer un sendero circular para subir a dormir en un refugio de montaña que se llama Refugio Casa del Aljibe. Y obviamente no vengo solo, vengo acompañado de... Antonio. ¡El alemán! Oli. El gemelito. El bañú. ¿Qué pasa, el Pablito? Luna. Aquí comienza nuestra aventura y allá vamos. ¡Vamos, ¡Vamos, chavales! vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama ese paso prohibido? Esto es... que ya sé. Ya robó poco. Mira qué buena granjita tiene aquí este señor. Pues nada, aquí tenemos el pueblito de Cortes de la Frontera. El comienzo de esta ruta es por un camino que está asfaltado porque a derecha e izquierda del camino hay varias parcelas y suben los propietarios de las parcelas a cuidar su ganado. Y aquí podemos ver algo muy curioso, que es corcho, de la extracción de corcho que se le hace a los árboles por esta zona. Y la mayoría de este corcho luego acaba siendo tapones de botellas de vino. Viniendo por este camino que está alquitranado, no hay que meterse por ahí, que es por donde nos hemos metido. Hemos llegado allí arriba y nos ha dicho un señor que esa es su finca, que no es por ahí, es por este caminito que hay aquí a la izquierda. Y ahí vienen esta gente que se han equivocado todos, que son unos mindundis, no me echan cuenta y cogen para arriba. Yo, ¿tú qué pasa contigo? Aquí en Mindungui, ¿eh? Aquí eres. Mindungui. Mira, ese es el refugio, toca refugio. Aquí tenemos el refugio donde vamos a dormir esta noche. Aquí vamos en fila india por este caminito y tenemos que ir para allá arriba. Ya nos queda menos. Las vistas son increíbles, la verdad. Estamos avanzando por este valle y tenemos que seguir por ahí. La verdad es que la subida es bastante prominente y quema un poco. Y más cuando llevas tiempo sin hacer ruta. Pero bueno, hay que tirar para arriba y no venirse abajo. Acabo de encontrar algo aquí que creo que es un caballo que se ha despeñado. Huele bastante fuerte. Es bastante desagradable y duro de ver. Es la naturaleza, probablemente se haya caído de ahí arriba. Estamos haciendo ahora mismo un zigzag bastante interesante. Las vistas son una locura. Lo que tenemos allí. Las nubes acompañan bastante. Está bonito el pueblo, ¿eh? Bonito, bonito. Acabamos de llegar arriba del valle y aquí tenemos unas vistas maravillosas. Allí a lo lejos podemos ver el peñón de Gibraltar, vemos el mar e incluso muy a lo lejos, detrás del mar, están las montañas de Marruecos. Vamos a seguir avanzando. Estas vistas son increíbles. Hemos subido por este valle. Tenemos que seguir hacia allí arriba. Hace bastante viento y aprieta un poquito el frío. Tenemos que acelerar el ritmo, entrar en calor. A veces viene el sol entre nube y nube. Qué paisaje, qué increíble, ¿eh? Las vistas van mejorando cada vez que avanzamos, pero el peso de la mochila nos está pasando factura, es lo que tiene ir a dormir arriba de la montaña, así que hay que aguantarlo. Llevamos todos unos mochilotes que ojalá usemos todo lo que llevamos. Ahí va el bigote. Qué vista, Dios mío. Qué vista. Es increíble, ¿eh? Mirad qué bonito el campo. Parece un fondo de Windows. Aquí hemos hecho un descansito para almorzar, un poco tarde, pero siempre buena hora. Vamos a ver qué tienen de menú los compañeros. Aquí tenemos al Julián. ¿Qué está usted almorzando? Un buen bocatita de mental. ¿En mental qué? En mental. Cheese. Señor Agelandro, el alemán, ¿qué tiene por aquí usted? Pues mira, un poquito de queso, un poquito de pan de brioche y que no falte el auténtico Fuet Pocket. El Fuet The Pocket. Real Fuet Pocket. Valdomerista Fuet Pocket. Aquí tenemos una pequeña alberquilla. Mira qué bonita. Aquí está el señor Bañuls,
¿Qué va a comer usted? Una poquita caballa. ¿Qué tenemos por aquí? Nosotros un menú gourmet. ¿Menú gourmet? Sí, mira. Hostia, con huevo y todo. Claro, tío. Verduritas, con champiñones y todo. Ahora entiendo por qué han llegado tan tarde. Estaban cocinando esto. Mira a Pablo. ¡Mira a Pablo! Arrocito con curry, especias y salmoncito y zanahoria. Pero esta gente va a otro nivel. Anda que me cago. Nosotros aquí con bocadillo, con pan, con queso y esta gente flipando. ¿Y el señor Bigote qué tiene? Bocadillito de salchichón de pavo, un zumito y un plátano, ¿eh? Y listo. Pues nada, vamos a disfrutar aquí del solecito y a seguir la ruta. Pues ya estamos comidos, vamos avanzando aquí entre los matorrales, dirección al refugio del Aljibe. Llevamos la barriga llena, la mochila un poco más vacía. Y el corazón contento, como dice nuestro compañero Bañuls. El llano ese, no sé cómo se llama, pero ha estado bastante chulo. Andar por esos matorrales. Eso es el llano de la tregua. Qué paisaje, tío. Qué bonito. Una pasada de sitio, ¿eh? Sí. Mira dónde lleva el Fuet Pocket. Ahí amarrado. Ahí están los chavales trochando monte. Las vistas. Y aquí tenemos una exposición de huesos. Aquí tenemos un cartelito que nos dice sendero circular por los llanos de la labranza, que son esos llanos que hemos cogido por ahí. Y aquí dice que nos queda 1,8 kilómetros al pico, corte de la frontera a 5,5 kilómetros, por el Pilón del Palo y los Arenales. Pues ha apretado el fresquito, nos hemos abrigado un poquito, braguita, gorro, guantes. Estamos pasando por una zona que me recuerda muchísimo al vídeo durmiendo en el refugio del reloj, que lo dejo por aquí arriba. Echarle un vistazo a esa aventura, chulísima. Y lo que es el panorama todo alrededor es muy similar. Este tipo de rocas, la vegetación, los árboles, las montañas al fondo. Estamos llegando a un llanito. Aquí está la bifurcación que va hacia el refugio del Aljibe o al Pico de los Pinos, que está rodeando esta colina justo detrás. Pico de los Pinos, 1,3, 7 kilómetros a corte, sendero circular, corto de la frontera, por el Pilón del Palo y los Arenales. Aquí estamos en reunión decidiendo a ver qué hacemos. Si subimos el pico o vamos directamente al refugio, porque va a caer la noche en una horita o así y hace bastante frío. Pues estamos llegando a la casa del Aljibe, vamos a adentrarnos a ver qué nos encontramos. Creo que hay gente, por ahí vemos humo a través de los árboles, espero que no sean muchos porque nosotros somos 7, así que va a estar bastante gracioso. Mirad qué sitio más chulo, con sus placas solares y todo, ¿eh? Está la chimeneita encendida, la entrada es allí, creo. Mira qué mesita más chula hay aquí. Bueno, estamos rodeando la casa del Aljibe y hay gente dentro. Vamos a saludarles. Imagino que habrán cerrado por dentro. Buenas. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Se puede? Sí, claro. Es que como lo dejas abierto, no voy apuntando esto que te está... Venimos 7 personas. Pues nos acurratamos. Nos acurrucamos, ¿no? Bueno, aquí estamos en convivencia, comiendo cada uno sus cositas, la candelita. Estamos aquí con 3 hombres que hemos conocido en el refugio, estamos compartiendo con ellos. Mañana enseñaré el refugio cuando esté un poquito más ordenado. Ahí hay un aljibe de agua, un pozo, la chimenea, mesita, silla, dormiremos por aquí por el suelo. Y nada, vamos a disfrutar de la convivencia de la noche y mañana os cuento. Buenos días. Aquí hemos amanecido en la comuna. Todavía queda por ahí algunas cerillas y algún saquito. Hemos dormido aquí en todo el suelo. Los que hemos podido. Algunos no hemos podido dormir tanto. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hacernos un cafelito. En breve partiremos. Una buena candelita tenemos aquí. Sale palo eso. Alimenta la hoguera. Pues este es el tiempo que tenemos en la puerta del refugio. Nos está lloviendo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno,
Están los chavales ya desayunando. Vamos a enseñar un poquito el refugio. Ahí están los plomillos de la luz, porque este refugio viene con luz. Y aquí tenemos los bártulos. Y aquí hay algo muy interesante que le da nombre al refugio. En esta esquinita abre estas puertecitas y hay un aljibe bastante profundo que está por debajo de la casa y por fuera. Y aquí tienes tu cubito, tu carrucha, baja tu cubito con agua, para lo que sea. Y aquí tu mesita, tu sillita. Aquí están los chavales, la candelita. Mira qué plan. La leñita por ahí. La verdad que el refugio no tiene mucha historia, pero da de luz. Aquí estamos barriendo el refugio. Vamos a dejar ahí un poquito de yesca para que venga. La podemos echar ahí en verdad en la caja, ¿no? Y ahí dejamos un tronquito. Mira, una cabra. Una cabra. Mira los dos, con los gorritos iguales. Eso es una puta cabra, Este es el entretenimiento mañanero aquí en el refugio. Hacer la cabra. Vamos a enseñar el refugio un poquito por fuera. Ahí tiene las plaquitas solares arriba. Todo esto que está aquí es el aljibe por debajo. Aquí es donde se almacena el agua. Y estas canaletas, tanto como la de la puerta como la parte de atrás, entra todo el agua de lluvia directa al aljibe. Nos quedamos con estas vistas del refugio desde aquí arriba. Las chimeneas. Qué noche más increíble hemos pasado, la verdad. Nosotros éramos 7 y nos hemos encontrado con 3 hombres que estaban también por aquí de paso, porque ellos no están haciendo la ruta que hemos hecho nosotros. Ellos están haciendo unos 15 kilómetros con 1000 y pico de metros de desnivel de ida y luego de vuelta. Y nos han dicho que cruzaron un riachuelo que les llegaba a la altura de la cintura y se tuvieron que quitar la ropa y todo. Una aventura. Uno de ellos tenía 70 años. Le digo, ¿dónde hay que firmar para estar con 70 años yendo a la montaña como si nada, no? Y me dice, no dejarlo. Ese es el consejo, no dejarlo. Y disfrutar, sobre todo disfrutar, no tomártelo a lo personal, como sí o sí tengo que conseguir una cima, o sí o sí. No, la montaña hay que respetarla, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Y sobre todo disfrutarla, no hacerlo por competir o ser mejor que otra persona. Si no disfrutas algo, ¿para qué lo vas a hacer, no? Abandonamos el refugio, lo hemos dejado todo limpito, todo barrido. Ahí quedan algunas brasas que se irán yendo poco a poco. La escoba, la pala, un poquito de madera, la silla recogida, la mesa, una bolsa vacía que hemos dejado y una latita de paté y pañuelito para quien venga que lo use. Salimos de nuestra humilde morada de esta noche. Un placer haber estado aquí. Estos sitios, si podéis dejarlo más limpio y más cuidado que como lo encontráis, mucho mejor, porque así perdura más. El siguiente que venga lo puedes disfrutar y otro día que tú vuelvas lo puedes disfrutar. ¿Nos vamos? Bueno, vamos a cerrar la puertecita. Salud. Chapao. Equipo. ¡Vámonos! Saca la encina. Mira qué cachoncina, ¿no? Mira, esta encina le vamos a llamar la encina Bañuls porque le ha encantado. Es gorda, ¿eh? That's what she say. Mira, Juli. Parece un helado de frigopié. A ver, Juli. Mira los amarillos favoritos y rosas favoritos. El frigopié. El frigopié. Ayer vinimos por esa dirección. Aquí está el refugio. Ahí abajo. Y nos vamos por esta dirección de aquí. Buah, mira este árbol, tío. Que vaya el lugar. Parece así todo tétrico. Como si fuese a pasar con la montaña, ¿sabes? Como que te están avisando de algo. Mira este árbol, tío. Qué chulo, tío. Y aquí si te quieres dar una duchita, un bañito, tienes aquí tu charca con tu barro exfoliante. Te relajas un ratito. Es que esto es maravilloso. Aquí un cartelito que pone pilón del palo a 50 metros, así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué hay por aquí. Y una grieta. Ahí se monta un tarp y te haces ahí tu refugio. Pues ha ido nuestro explorador de avanzadilla Bañuls a buscar pilón, pero no lo ha encontrado. Nos marchamos sin ver el pilón. Creemos que está por ahí abajo, pero no lo encontramos, así que seguimos la ruta. Además grabado por 2 cámaras.
como hemos ido viendo a lo largo del camino, todo el sendero circular está marcado con esto, o bien sea en rocas o en unos palos con la indicación del sendero circular y las marcas amarilla y blanca. Yo es que veo estos lugares así con piedrecitas, que se le puede poner un toldito ahí arriba. Madre mía, qué refugio me hago yo ahí. Me encantaría, algún día lo haremos. Acabamos de llegar a esta cantelita que hay aquí, nos la encontramos cerrada y la dejamos cerrada. Ahí, cerradita, que no se escapen las vacas. Y obviamente en el palo de la cancela, las marcas de la ruta. Vamos por el lugar correcto. Estamos teniendo un poquito de suerte, ha parado de llover, nos ha salido el sol. Estamos aquí bajando, que no hemos parado de bajar desde que hemos salido del refugio prácticamente. Esta parte de la circular tiene pinta de ser más dura que la otra. Es mejor hacerla en bajada, obviamente. Te están viendo allí en las montañas de enfrente que viene una buena. Espero que no nos caiga a nosotros. Y si nos cae, que nos coja allá abajo. Estamos aquí entre nubes, disfrutando del cielo de la Sierra de Grazalema. Abandonamos los últimos metros del sendero a través de la montaña y llegamos a una pista para arriba, el sendero circular. Pito de los Pinos, 5,3 kilómetros, y aquí abajo, Corte de la Frontera. Esto es lo que nos queda para llegar a Corte de la Frontera, 1,1 kilómetros. Vemos que ahí tenemos ya el pueblo, ahí vemos que hay una cruz que nos dice que por ahí no es. Cartel indica para allá y vamos al pueblo. Tenemos un cartelito que nos indica que Montejaque está a 17 kilómetros en la GR 249.6. Corte de la Frontera, 1 kilómetro. Cortes de la Frontera, 1 kilómetro, por si no lo has entendido, te lo vuelvo a poner. En la PRA 439, parece poca cosa, pero venimos de allá arriba, sin parar de bajar. Espectacular. Acabamos de llegar al parking y aquí acaba esta aventura. Espero que os haya gustado. No olvides comentar qué te ha parecido, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós. Hay que tirar para arriba y no venirse abajo. No, ¿qué pasa contigo? Aquí en Mindungui, ¿eh? Aquí eres. Mindungui.